desde hace un tiempo, pues mucha gente ha visto en los códigos de ética una especie de solución para combatir algunos casos de prácticas deshonestas dentro de instituciones públicas y privadas, como la falta de transparencia y rendición de cuentas, la falta de profesionalismo y de identidad y de integridad, eh, casos de plagio en el ámbito académico, conflictos de intereses, que es muy común en muchos ámbitos, el uso indebido de información privilegiada, por no hablar de casos de acoso sexual, discriminación por género o por motivos religiosos, entre otros asuntos, pues que no siempre llegan a considerarse como meritorios de sanciones administrativas o penales, pero que son moralmente condenables, ¿no? Se ven como asuntos de falta de ética y se tiene la pretensión de que los códigos de ética pues nos ayuden a lidiar con ellos. La cuestión es si realmente sirven, o sea, si los códigos de ética realmente sirven, y creo que hay muchas razones para tener una especie de escepticismo frente a ellos, ¿no? Y es necesario tener claridad acerca de qué función cumplen y cuáles son sus limitaciones. Y quiero que abordemos precisamente esas cuestiones. A ver, si bien al proferir código de ética podemos hacer referencia al código personal de ética de un determinado individuo o comunidad, yo creo que, bueno, en ese sentido, quiero referirme más bien a un código de ética, no tanto individual, sino de alguna entidad corporativa. Un documento formal, digamos, que contiene un conjunto de prescripciones pues desarrolladas por y para una organización, para una institución, para una compañía, para guiar la conducta presente y futura, pues sobre múltiples asuntos, para por lo menos sus administradores y empleados entre sí, ¿no? Entre ellos, para la compañía, para los llamados stakeholders, que son los tomadores de decisiones. En sus clases de administración, pues empezarán, supongo, a tener un mayor acercamiento a este tipo de términos, como es stakeholders. Hay muchos trabajos en la actualidad sobre ética para stakeholders, que son los sujetos involucrados en procesos de decisión y, bueno, en general para la sociedad. Esta definición podría extenderse, modificándose, para abarcar también pues, los códigos de ética en instituciones públicas que tratan pues, de guiar la conducta de los servidores públicos entre sí, hacia la institución y, repito, hacia la sociedad en general. Los códigos de ética no son propiamente una guía de buenas prácticas que puedan ser revisados periódicamente, sino más bien son documentos que intentan establecer valores, o eso deberían de ser, documentos que establezcan valores y los principios que una institución se da a sí misma y que van a regir la conducta de sus miembros y su propia conducta institucional frente a la sociedad. A ver, en México, en 2002, la extinta Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, que hoy se conoce como Secretaría de la Función Pública, que ya también, que después también fue sustituida en algunas funciones por una Comisión Nacional Anticorrupción. Bueno, aquella Secretaría de la Contraloría dio a conocer el Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal, como parte de las acciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Y desde entonces se ha exigido a todas las dependencias del gobierno federal que cuenten con códigos de ética, muchos de los cuales son refritos de aquel código de ética, que es una especie de modelo, de plantilla para los demás códigos de ética. Bueno, este modelo de código de ética que dio a conocer el gobierno federal mexicano en aquel año, 2002, pues decía que los funcionarios públicos deben respetar un conjunto de valores
al desempeñarse en sus funciones. Por ejemplo, dice que todas sus acciones deben buscar el bien común antes que su interés particular. Que los servidores públicos deben siempre actuar con integridad y honradez, que deben ser imparciales, que deben actuar con apego a las normas jurídicas y al Estado de Derecho, que deben actuar con transparencia, que deben hacer uso responsable de los recursos públicos y sujetarse a la evaluación por parte de la sociedad, que deben ser generosos y solidarios, sobre todo con la gente más necesitada, que deben dar un trato igualitario, digno, cordial y tolerante a toda la gente, respetar el medio ambiente y los bienes culturales, ¿no? Y que deben convertirse en promotores de estos valores, además. Bueno, tal vez lo primero que habría que notar es que pues no se tratan en realidad de reglas claras. A ver, esto que acabo de mencionar es como una especie de lista general de ideas con la que pues muy poca gente podría estar en desacuerdo. Es decir, yo creo que la mayoría de ustedes estaría de acuerdo con lo que acabo de decir. A pesar de que puede haber desacuerdo acerca de qué entender por cada uno de esos términos, que tampoco es un asunto menor, cuando, por ejemplo, los involucrados en un caso de acoso sexual entienden estos términos en modos muy diferentes. Pero a ver, en general estamos de acuerdo con lo que acabo de decir, ¿no? Hay que actuar con transparencia, hay que ser imparcial. A ver, sí. El problema es que aunque estemos de acuerdo en esta generalidad, pues muchos no actúan según esos valores. En efecto, pues algo parece estar funcionando mal, porque de manera coincidente con la promoción de los códigos de ética, pues en el gobierno federal, el índice de percepción de la corrupción en México, elaborado por Transparencia Internacional, pues nos dice que la corrupción ha empeorado en los últimos años, o en el mejor de los casos, ha seguido igual. Aunque la corrupción es un fenómeno complejo, que tiene causas muy diversas que se entrecruzan, pues no parece que la euforia por los códigos de ética de los últimos años pues se haya visto realmente reflejada en la conducta de la gente que ahora está normada por ellos, o sea, los servidores públicos. Esto parece sembrar dudas acerca de la eficacia de los códigos de ética, ¿no? Algunos autores afirman que la promulgación de dichos códigos no va a hacer nada para que los funcionarios públicos empiecen a ser más morales, que los códigos no influyen realmente para determinar las decisiones éticas de los funcionarios, que simplemente se exhiben como una especie, como esta etiqueta de empresa socialmente responsable que utilizan algunas marcas en sus productos, es una forma de decir, ya cumplí con ciertas pautas. También, para una empresa mostrarse como empresas, digamos, parafraseando lo de empresa socialmente responsable, para mostrarse como una empresa social o una institución social, moralmente responsable, pues como que una forma de hacerlo es decir, pues tengo mi código de ética, que eso realmente es realmente en lo que tiene que ver con este llamado escepticismo frente a los códigos de ética. Bueno, el gobierno no es el único que participa en la euforia de los códigos de ética. En las empresas privadas también proliferan estos códigos y muchas se enorgullecen de tener uno y lo exhiben en sus páginas de internet. Sin embargo, también ahí hay razones para el escepticismo, porque de manera coincidente, pues se han incrementado los casos de delincuentes de cuello blanco. O sea, bueno, prácticas competitivas desleales, uso indebido de información privilegiada, escándalos financieros, insolvencias y fraudes, lavado de dinero, falta de transparencia frente a los propios accionistas o empresarios, algunos de los cuales se enriquecen a costa de la quiebra de sus propias empresas, etcétera, etcétera. Todo pareciera que es un fenómeno que se ha incrementado. Y en ese sentido, yo me pregunto, ¿tener códigos de ética hace más morales a esas empresas o a quienes participan en ellas? Pues con lo que he mencionado, parece que no. Incluso podría argumentarse
que las corporaciones que tienen códigos de ética, pues son las que están más ligadas a más infracciones legales, sin que esto suponga una especie de relación directamente proporcional o indirectamente proporcional. Los que a más códigos de ética, menos moralidad. No. Pero a ver, la lista de ejemplos donde los códigos de ética proliferan, pues podría seguir, ¿no? Los medios de comunicación, asociaciones profesionales, llámese de médicos, ingenieros, psicólogos, abogados, deportistas, archivistas, así como hospitales, escuelas, universidades, entre muchos otros. También podrían seguir los casos de falta de ética en cada uno de esos ámbitos. Sin embargo, parece haber un consenso en que tener un código de ética va a ayudar a frenar esos casos, porque a través de los códigos supuestamente se le manda una señal a la gente de que esos casos no se van a tolerar, porque no están de acuerdo con los valores y principios que enarbola la institución. Y aquí vuelve a surgir el carácter punitivo de la deontología. Pero, por un lado, uno podría pensar que los códigos no ayudan a prevenir casos de conducta poco ética, porque realmente no parecen influir de un modo efectivo para determinar las decisiones y deliberaciones de naturaleza moral de la gente. Y por otro lado, no ayudan tampoco a corregir los casos de falta de ética cuando de hecho se dan, entre otras cosas, porque pues no establecen sanciones. Recuerden, un código de ética pues no establece sanciones, no busca, no debería, digamos, es que estamos en el terreno de la deliberación, de la evaluación moral, sin que esto, digamos, pretende establecer que no estén articulados o que no tengan cierta razón y lógica con las normas jurídicas. Pero una cosa es el alcance que tienen las normas jurídicas, que ahí sí pueden establecer sanciones, y otra un código de ética. Pueden ir en el mismo sentido, argumentativo incluso, pero no es materia de un código de ética establecer sanciones. Es más, yo creo que cuando el caso es grave, cuando se ha dado un caso grave, es porque se ha quebrantado alguna norma jurídica y se necesita castigar a través de sanciones penales o administrativas que están más allá del alcance de un código de ética. Digamos, en todo caso, hay mucho escepticismo acerca de los códigos de ética, a pesar de que también hay un gran auge por ellos, pero hay un gran auge, creo yo, más bien porque se les ve como una especie de requisito administrativo para probar que tengo cierta solvencia en cuanto a responsabilidad institucional. Y quiero presentar también, a raíz de lo que he mencionado, una clasificación de las razones para el escepticismo en torno a los códigos de ética, para que también entiendan qué alcance tienen, para qué sirven y para qué cosas francamente no sirven. Por un lado, quiero agrupar las fuentes del escepticismo en dos: razones externas para ese escepticismo frente a los códigos de ética, que serían razones que tienen que ver con el contexto en el que se presenta un código y con las circunstancias de su aplicación, y las razones internas, es decir, las razones que se refieren a las características mismas del código, a su contenido, a lo que dice. Yo creo que dividir las razones del escepticismo en estas dos categorías, pues creo que ayudará a ver las limitaciones y alcances de los códigos, y así como a delimitar las funciones que no tienen. Yo creo que puede haber más razones para el escepticismo, pero creo que para fines de esta clase podríamos, pues, adscribirnos esas dos, las externas y las internas. Y por otro lado, a la luz de ese escepticismo, quiero decir algo sobre las funciones que sí cumplen los códigos de ética y el modo en que podríamos hacerlos funcionar. A ver, los códigos de ética por sí solos difícilmente funcionan. En todo caso, es más probable que operen dentro de una estrategia integral más amplia,
que contemple otros factores como el asesoramiento, cursos de formación moral, mecanismos que permitan la denuncia anónima de irregularidades, entre otros aspectos. Bueno, mi punto de vista sobre los códigos de ética para esta sesión será más bien general y me referiré a ellos sin hacer mayores distinciones. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la intención y el contenido de los códigos puede variar según el contexto en el que se formulan. Son distintos los códigos que se formulan para la función pública, para empresas privadas, para la vida académica, etcétera. No obstante, en un nivel general, creo que adolecen de problemas similares. Bueno, entre las razones para el escepticismo que yo he llamado externas, ¿no? Razones externas al código, se encuentran las afirmaciones que dicen que los códigos de ética solo sirven para que las instituciones parezcan más morales, cuando en realidad no lo son. Algunas empresas, por ejemplo, se anuncian, como ya lo mencioné, como empresas socialmente responsables y pregonan que tienen códigos de ética porque saben que eso atraerá más clientela. Actualmente la ética, pues es un buen negocio, hasta cierto punto. La ética o adscribirse a cierta postura ética parece ser una de las pocas facetas en las que puede venderse como producto. Muchas empresas saben que actualmente pues la ética es un componente esencial del éxito de un negocio, ¿no? Principalmente por el factor percepción. Mucho se ha argumentado que hay una relación directa entre el carácter ético de una corporación y sus ganancias, ¿no? A mayor percepción ética, mayor rentabilidad. Lo que es cierto es que hoy día muchos consumidores sí compran guiados por sus valores morales y serán más fácilmente influidos por empresas de las que saben que participan en una buena causa, que dicen que son socialmente responsables, que tratan bien a sus empleados o se preocupan por su comunidad o por el bien al medio ambiente, y no decir por aquellas que tienen alguna fundación o participan en algunas causas benéficas y por supuesto cuando lo hacen lo publicitan todo lo que pueden. Bueno, de hecho creo que hay muchos consumidores que también hacen lo contrario, tienden a castigar a empresas de las que saben tienen comportamientos poco éticos. Por eso una de las cosas que una empresa tiene que cuidar más es su reputación. Sin embargo, pues las apariencias engañan. Hay algunas empresas que anuncian campañas de responsabilidad social y dan a conocer sus códigos de ética, mientras que por otro lado, pues tienen políticas abiertamente antisindicales. Son grandes contaminantes o muchas veces, para abaratar sus costos y ser más competitivas, pasan parte de los costos de la manufactura de sus productos al resto de la sociedad, lo que en economía se llama externalidades. Cuando es la sociedad y no, por ejemplo, la empresa contaminante, la que paga el costo de la contaminación que provoca esa empresa. Entonces, los códigos de ética, dirán los escépticos, pues solo son una forma más de la mercadotecnia de las empresas. A eso se han reducido. Empresas que buscan guardar las apariencias, encubriendo una realidad poco ética. Son en muchos casos, pues solo parte del cinismo que permea en buena parte de nuestra sociedad contemporánea. No siempre hay un verdadero interés en que la corporación y sus empleados se comporten éticamente, salvo deontológicamente, o sea, si me conviene o no me acarrea dificultades. ¿Mm? Y lo mismo que sucede con las empresas, sucede con el gobierno y con otras instituciones de carácter público, o que por lo menos ejercen gasto público. Quieren proyectar una imagen ética hacia el resto de la sociedad
cuando en realidad su comportamiento no siempre se guía por criterios morales. Pero se podría contestar ante esto, al formular un código de ética, que muchas de esas organizaciones están tratando de ir más allá de las apariencias e influir verdaderamente en la conducta de sus miembros. La cuestión es si efectivamente puede un código hacer eso, o si es necesaria una estrategia más integral que la mera formulación de un código. Otra razón externa para el escepticismo, para ser escépticos frente a los códigos de ética, quiero decir, tiene que ver con que muchos piensan que un código de ética pues no puede volver a la gente más moral, a menos que incluya medidas coercitivas. Pero incluso en ese caso, la gente no será más moral, sino que simplemente estará actuando por miedo a ser sancionada, o tal vez esperando ser recompensada si actúa según el código marcado. Aunque en muchos casos no nos deberíamos de conformar con eso. A ver, es lo que mencionaba yo hace un momento, que pues no es materia del código de ética establecer sanciones, aunque sí puede ir en la misma lógica argumentativa de un reglamento de carácter jurídico que ese sí puede establecer determinadas sanciones. Pero cuando el código de ética entonces va de la mano con medidas coercitivas que tratan de imponer mediante el miedo al castigo y de moldear la conducta de las personas, puede decirse, bueno, al final el código cumplió, pero es que realmente no está volviendo más morales a las personas, las está volviendo acomodaticias en su juicio evaluativo, porque simplemente están actuando porque hay un estímulo externo que en este caso es negativo, es el castigo, de la misma forma que a veces actuamos de cierta manera cuando hay un premio. Lo que los escépticos suelen afirmar es que si la moral no se aprendió en los años de formación, con la familia, o en la escuela, pues entonces pues no hay mucho que un código de ética pueda hacer para motivar a la gente a actuar moralmente. Decirle a la gente que sea honesta, que sea íntegra o que sea solidaria, pues no va a tener mayor efecto si esa persona no aprendió qué es la honestidad, no aprendió qué es la integridad, no aprendió qué es la solidaridad, es decir, si no aprendió a comportarse y a identificar esos valores en sus años de formación, si no aprendió antes a aplicar correctamente esos valores, a desplegarlos en su vida cotidiana, valores o principios morales en su vida, pues difícilmente va a haber alguna especie de conexión entre su conocimiento moral y entre lo que pretende recomendar un código de ética. Si esto es así, pues entonces el código no sirve de mucho. Las personas que comparten sus valores, a ver, esa es la otra razón con respecto a los escépticos de los códigos de ética, que los códigos realmente no sirven. Porque si tú no aprendiste desde pequeño a identificar esos valores, de nada sirve que el código aluda a ellos, porque realmente no encontrará una resonancia cognitiva en ti para identificar eso que ya estaba, digamos, preestablecido en tu conducta desde tus años de formación. Y por el otro lado dice, si hay personas que sí fueron formadas en esos valores, en realidad tampoco necesitan el código, porque si se formaron en esos valores, en esas ideas, pues no necesitan realmente el código, porque van a actuar según esos valores de todos modos. Lo van a hacer no por el código, sino porque fueron formados a partir de ese conocimiento moral. No lo necesitan. ¿Mm? Para las que no los aprendieron, el código no los va a cambiar mucho y va a influir. Y para los que sí, pues en realidad no es que los influya, simplemente lo que dice el código condice con lo que ellos ya venían practicando.